Hola amigos, y hoy les voy a comentar acerca de la miniserie Eric, una miniserie que dio mucho de qué hablar esta semana, está disponible en Netflix. Pero antes de entrar en contexto, te voy a pedir que le des like a este video, me sigas y te suscribas a mi canal de YouTube. Me encuentras como Alfredo J. Bello para más contenido como este. Bueno, ¿y de qué va esto? Vincent, quien es un titiritero famoso de un show en Nueva York, está interpretado por Benedict Cumberbatch, está en una relación infeliz. Una noche tiene una pelea con su esposa, su hijo lo ve, también en la mañana tiene ciertas palabras con su hijo y luego su hijo desaparece. Es todo un escándalo familiar y la miniserie nos narra 6 episodios que nos hace ver por qué el niño se perdió y cómo va a regresar a casa. A todas estas, Vincent, el padre, decide construir una marioneta llamada Eric para poder llamar la atención de su hijo y que éste regrese a casa. Al grano, ¿Eric es una buena miniserie, sí o no? Yo diría que no es mala, pero tampoco es excelente. Tiene esta potestad de engancharte. El primer episodio se vende muy bien, el segundo y el tercero yo diría que es su mejor episodio. Luego el cuarto, el quinto y el sexto, la idea se diluye. ¿Por qué? Es una estrategia que a la vez fue un error. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, hay muchas temáticas dentro de esta pequeña miniserie de apenas 6 episodios. Pues le decimos serie, miniserie, es básicamente lo mismo, pero esta entra en la categoría de miniserie. ¿Por qué? Hay un problema de la parte psicológica, de los problemas mentales y las adicciones. Esto en el caso de Vincent. Y los traumas que arrastras de la infancia producto de una mala relación paternal. Eso, diría yo, ya es suficiente para cargar a la serie. A todas estas también está la parte de la mujer, el matrimonio y la vida infeliz, donde no hay culpables, simplemente se acabó el amor. Eso también es una temática. A todas estas también se toca el tema de la homofobia y de lo complicado que era en esa época tener una relación con una persona de tu mismo sexo. También la corrupción y la prostitución infantil. Y a todo eso, entonces vamos con los desaparecidos, ¿no? Las personas que empezaron a desaparecer en Nueva York y el cuestionamiento de la prensa, el amarillismo de los medios de comunicación para tratar de presionar al Estado para que haga algo y contrarrestre todo esto. Pero se me olvidaba, también hay otro problema, los homeless y las personas en situación de calle. Entonces, todo esto abordado en 6 episodios te colapsa, hace que haya pinceladas de cada una de las temáticas, pero que no se concluya al 100% y no se logre como que profundizar en estos temas. Tema que vemos más es los vicios, el exceso de sustancias prohibidas y la parte del trauma que le generan los padres a los hijos, presionándolos mucho, siendo que como varones como que no le demuestran mucho amor y quieren que la persona sea fuerte, pero lo hacen de una forma totalmente errónea. Esa es la parte que más solución y que más profundizan en la serie en vista de que el final comenté que muchas personas dicen que el final es feliz. Vamos a hacer un spoiler. Pero yo diría que el final es creíble porque no fue un rapto como tal. Fue una decisión propia. El niño se escapó porque no aguantaba la situación en su hogar. Lo vio como un desahogo a la situación que él venía viviendo. Por ende, es creíble que logre perdonar al padre, el padre logre como que ponerse en los zapatos del niño y bueno, y entrar en esa armonía, ¿no? Pero yo diría que la serie le faltó, quedó a media máquina. Yo diría que si hubiese explorado uno o dos temas de los que están allí expuestos, hubiese sido mejor. En cuanto al tratamiento que se le dio a la serie, la dirección está muy bien, el guión tiene bastante argumento, demasiado diría yo.
Los diálogos están genial, las interpretaciones son muy buenas. Vemos a Benedict, una variante de nuestro Doctor Strange, haciendo de Vincent. Lo hace muy bien también. El niño también actuó bien. La dirección es bastante atractiva. Esa parte de mostrar las Torres Gemelas en Manhattan, mostrar la parte fea de la ciudad caótica, la invasión de homeless. Esa parte me gustó porque siempre cuando vemos una película de Nueva York o una serie o miniserie nos muestran siempre la parte bonita, ¿no? Pero como todo, tiene su parte linda y su parte fea. Esta serie le inyectó algo más de realidad porque se basa en unas personas de clase media, pues entonces no hay mucho lujo que mostrar. Cuando la parte de los políticos y todo esto, entonces nos muestran el lujo. Y allí tenemos como que la diferencia entre la parte bonita y la parte fea. Yo realmente me quedé muy conforme con la serie, pero en el cuarto episodio, en el quinto episodio, en el sexto episodio ya quería que se fuera. No me enganchó porque, como dije, se abrieron muchos temas y nada más se solucionó uno. Entonces, quedó como a media máquina. Pero si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Yo quiero saber tu opinión. Coméntame qué te pareció la serie o si no la has visto, qué expectativas tienes. Lo que sí le tienes que hacer es dar like a este video, sígueme y suscríbete a mi canal de YouTube. Me encuentras como Alfredo J. Bello para más contenido como este. Bye.